amigos del ajedrez, soy el maestro internacional Julio Bobri y deseo que nuestros vídeos les ayuden a mejorar su juego. Suscríbete al canal. Gracias. Hola amigos del ajedrez. Continuamos con el homenaje a Capablanca, estudiando esta vez cómo entrenar táctica con Capablanca al ataque y en la estrategia. En este encuentro entre Corso y Capablanca, este último realiza una maniobra de apertura que se ha puesto de moda en la defensa francesa. Capablanca no realiza el cambio de su alfil de casillas blancas, sino que lo mantiene en la gran diagonal, dándole posteriormente una gran actividad que le permitió utilizarlo en el ataque. E4, E6, D4, D5, caballo C3, D por E4, caballo por E4, alfil D7. ¿Cuál es la idea detrás del extraño movimiento del negro? Este es el primer juego registrado con la variante Fort Knox de la defensa francesa. La idea es desarrollar el alfil a través de C6 y cambiar un caballo blanco, ya sea en E4 o en F3. Luego, las negras juegan C7, C6 y obtienen una formación similar a la de la Caro-Kann, donde las negras eliminan su alfil potencialmente malo y luego cambian la estructura de peones al color de su alfil restante. Caballo F3, alfil C6, alfil D3, caballo D7, enroque corto, caballo de G a F6, alfil G5. Este es el tipo de movimiento que los jugadores de club tienden a realizar sin pensar. ¿Cómo puede estar equivocada una jugada que simultáneamente se desarrolla y clava? El último movimiento de las blancas aumenta la probabilidad de cambios. ¿Cómo ayudaría este factor a las negras? Aunque la posición de las negras es sólida, su única preocupación es que siguen estando con posición restringida, por lo que los siguientes cambios les favorecerá. Por esa razón, los movimientos caballo G3, caballo de E a D2, dama E2, caballo de E a G5 mantienen piezas en el tablero, además de ser la forma más moderna de jugar con blancas. Caballo por F6 jaque facilita cambios, aunque se ha jugado en menor medida. Alfil E7, caballo por F6 jaque. Esto va con el estilo e idea de Capablanca, de simplificación. Muchos años posteriores se jugó alfil por F6, caballo por F6, dama E2, enroque corto, C4, alfil por E4, alfil por E4, C6, torre de A D1, caballo por E4, dama por E4, dama C7, torre D3, alfil F6, B3, torre A D8, con iguales posibilidades, aunque las blancas teóricamente deben estar un poco mejor debido a su espacio adicional en el centro, pero esto se contrarresta con el objetivo de las negras en D4. Caballo D a E2 es probablemente la mejor jugada para las blancas, que evitan los cambios masivos, aunque después de H6, alfil H4, enroque corto, torre E1, B6, el control de las casillas claras centrales por parte de las negras le da una posición razonable. Así,
como el posible alfil B7 y C5. Alfil por F6. Recuerde, cada cambio ayuda a las negras. Después de caballo por F6, alfil F4 es una retirada prudente que les garantiza una ligera ventaja. Alfil E3. Corso se da cuenta tardíamente de que debe mantener las piezas en el tablero. Sin embargo, ahora su octavo movimiento demuestra una clara pérdida de tiempo. Enroque corto, C3, B6, con la intención de socavar el centro de las blancas con alfil B7 y C5. La alternativa, alfil por F3, es ir súper sólido con alfil por F3, dama por F3, C6. Este tipo de estructura con negra, conocida como caro eslava, puede surgir de las defensas caro-can, de la escandinava e incluso desde la eslava, con el peón de las blancas en C4 en lugar de C3. La pareja de alfiles de las blancas es una ventaja solo sobre el papel, siempre que las negras no permitan que la posición se abra prematuramente. Dama C2. Detenga el vídeo. ¿Cómo jugaría usted en este momento? Rey H8 fue el movimiento de Capablanca. ¿No deberían las negras dañar la estructura de peones de las blancas capturando el caballo de F3? Correcto. Desconoceremos por qué Capablanca no efectuó esta captura. G por F3. H7 es tabú debido a rey H8, G por F3, G6, alfil por G6 y torre G8, con una clavada ganadora. G por F3, G6. Y el daño de la estructura de las blancas es más significativo que su pareja de alfiles y el control de las casillas claras. Caballo D2. Alfil por H7 es un grave error. Detenga el vídeo y muestre la mejor continuación, que es alfil por F3, G por F3, G6, alfil por G6, torre G8. Gana una pieza sin compensación, como en el comentario anterior. Torre E8. Eventualmente, las negras buscan la ruptura liberadora E6, E5 o el traslado del caballo a F8. Detenga el vídeo y exponga su criterio de continuación con las blancas. Alfil por H7. Falta de criterio. El rey de las negras está perfectamente seguro y 3 peones no son suficientes. En este tipo de posiciones la pieza es más fuerte que los 3 peones. En los finales podría cambiar la evaluación. Los siguientes planes eran los mejores. F4, controlando E5 con la idea de caballo C4 y E5. Torre de A, D1, dirigida a abrir la columna D si el negro intenta la ruptura C5 o E5. Torre de F, E1, un plan que generalmente se hace para seguir posteriormente con torre a D1 centralizando las piezas pesadas. G6, alfil por G6, F por G6, dama por G6. Las negras están claramente mejor por las siguientes razones. Las blancas no logran reunir suficiente refuerzo para comprometerse con un curso de acción tan radical y simplemente no hay ataque. 2. Las blancas amablemente abrieron la columna G para la torre de las negras y su futuro ataque por esa columna apuntando a G2.
3. Las negras tienen control sobre las casillas claras. 4. Los peones pasados blancos no pueden ser avanzados hasta que una cantidad considerable de material se cambie y aparezca un final. Detenga el vídeo y encuentre la mejor jugada de las negras. Dama E7. Mantiene una clara ventaja. Capa blanca cede al instinto. Las negras no deberían tener prisa en cambiar las damas. El ataque de las blancas simplemente no existe. Torre E7, manteniendo las damas, es mucho más fuerte. Las amenazas por la columna G son molestas. F4. La pieza negra que se ha cambiado por los 3 peones es el alfil C6. Con este movimiento se le facilita una gran actividad. Toma medidas drásticas en E5, impidiendo la ruptura liberadora de las negras. Crea un objetivo en E6, impidiendo la ruptura liberadora de las negras. Crea un objetivo en E6 y prepara caballo F3 y caballo E5. Este movimiento es un error estratégico, típico de la época, en el que las blancas, en su delirio de ataque, debilitan aún más sus casillas claras, especialmente G2. También destruye la potencia de su alfil E3. Con F3, torre G8, dama H6 jaque, dama H7, dama por H7 jaque, rey por H7, caballo E4, las blancas mantienen su desventaja al mínimo. Dama H7. Incluso cuando era niño, el instinto de capa era cambiar a un final, un reino que gobernaba con mano de hierro. Dama por H7. De lo contrario, las negras comienzan a atacar con torre G8. Rey por H7. Las negras se encuentran mejor porque los peones del flanco de rey de las blancas tienen pocas posibilidades de avanzar debido al peligro de su rey. El alfil de las casillas claras de las negras gobierna la diagonal larga y preocupa a las blancas sobre posibles ataques en G2. Caballo F3, torre G8. Objetivo G2. Torre de A E1, torre G6, alfil D2. El alfil malo retrocede para atacar E6 con la torre. Algo mejor era caballo G5 para tratar de sellar la columna G. Alfil D5 defiende E6 y ataca A2. B3, torre F8, rey H1. Naturalmente no C4, alfil por F3, torre por F3, alfil por D4 jaque, quedando solamente con 2 peones por el caballo. C5. Recuerde este principio. Abre el juego cuando tenga la pareja de alfiles. D por C5. ¿Esto no ayuda a las negras? Sí, pero alfil E3 no es mucho mejor porque las blancas están encantadas de mantener la línea E abierta al peón E6. Y caballo G5 ya no ayuda a las blancas. Seguiría rey H8, C4, alfil B7, D por C5, caballo por C5, ya que las piezas negras se vuelven más y más activas. Caballo por C5, C4, alfil A8. ¿Cuál es el sentido de la última jugada de las negras? Solo precaución.
Capa evita futuras trampas a su alfil si las blancas alguna vez se apoderan de la séptima fila. Alfil B4, torre de F-G8, alfil por C5. Detenga el vídeo. ¿Cómo continuaría? Torre por G2. Se podía recuperar el alfil, pero las negras juegan al ataque. ¿Vale la pena? Esta captura derriba rápidamente a las blancas al darle mucha vida al alfil de A8. Alfil E3, el mejor movimiento. Corso entra en desventaja material o mate en cada una de las siguientes líneas. Alfil G1, torre por G1, torre por G1, alfil por F3, jaque. El negro quedará con dos alfiles de ventaja. Torre por E6, B por C5, torre por F6, alfil por F3, con amenazas de mate. Alfil D6, torre G1 jaque, torre por G1, alfil por F3, y al cubrirse con la torre se pierde material. Alfil H4, torre D1. Las blancas pueden descartar con seguridad caballo por H4, torre G1 mate. Aquí en esta posición, detenga el vídeo. ¿Cómo continuaría? Existen varias continuaciones, pero dos de ellas son las más fuertes. ¿Encontrará la que hizo Capablanca? Alfil F2. Ha jugado como Capablanca. Si usted eligió el movimiento torre E2, también es fuerte. Después de alfil C1, la obstrucción alfil F2 decide igualmente. Torre D7 jaque. Las fuerzas del blanco se dispersan, pero sin resultados positivos. Vemos la profundidad del pensamiento de Capablanca cuando jugó alfil A8 y no alfil B7. Torre por F2, torre por F2, torre D7 jaque, rey H6 conduce a mate en 9 jugadas. F5, rey H5, torre H7 jaque, rey G4, alfil por F2, rey por F3, alfil G3. Detenga el vídeo y encuentre la secuencia de mate en 6 u 8 jugadas. Rey E2 es la otra alternativa de mate en 7. Y torre D8 mate en 5 movimientos. Torre D7 jaque, rey H6, torre D5. Una jugada como esta es sinónimo de desesperación. No valen tampoco torre por F2, torre G1 mate, debido a la clavada del alfil A8. Y H4, alfil por F3, fracasa miserablemente ante las amenazas de mate. Torre D5, alfil por E3, caballo G5, torre D2 por G5. No es el mejor movimiento, pero sí el más simple. La marca comercial de Capablanca. F por G5, torre por G5, torre F6 jaque, rey H5, torre por E6, alfil por D5 jaque, C por D5, torre G1 jaque mate. Una hermosa partida estratégica y de ataque del niño Capablanca. Deseo que este vídeo les sea de utilidad y nos veremos en otro vídeo de ajedrez con Bowdy. Chao.